estimados aprendices. Tengan un cordial saludo el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión me voy a presentar. Mi nombre es Carolina del Pilar Gómez Díaz y los voy a estar acompañando en la competencia de derechos fundamentales en el trabajo eh, desde el Centro Agropecuario La Granja Regional Tolima. Tengan un cordial saludo. La agenda del día de hoy es el saludo de bienvenida, presentación del tema, la explicación, conclusiones y el espacio para las preguntas. La competencia a trabajar es ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. El día de hoy vamos a estar trabajando el resultado de aprendizaje identificado con el código 24010150101. Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital como referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. Se encuentran en la fase 4, evaluación, en la guía de aprendizaje 8. La actividad de aprendizaje para este resultado es la GA 824-210201-501, actividad de aprendizaje 1, comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de acuerdo con los derechos fundamentales. Bueno, la evidencia, ustedes van a tener para esta actividad, van a realizar dos evidencias. La primera evidencia es un taller y la segunda evidencia es un foro sobre características del trabajo en el contexto local. A continuación, después de realizar esta presentación, les voy a realizar la presentación entonces también, pero desde la plataforma Sajuna, cuáles son las actividades a observar para poder realizar las dos evidencias. Bueno, ustedes se encuentran en la guía de aprendizaje 8, la página 15. Bueno, vamos a continuar con la presentación en la plataforma Sajuna. Vamos a la plataforma, desarrollo publicitario. Vamos a ir primero al material de trabajo. El material de trabajo se encuentra debajo de donde dice fase 4, evaluación, actividad de proyecto 4 y el material es derechos fundamentales en el trabajo. Le vamos a dar clic en el recurso educativo y vamos a encontrar el siguiente material. Entonces, encontramos una introducción, encontramos 4 archivos. Encontramos trabajo, sociedad y dignidad humana, ciudadanía laboral, mecanismos de materialización de los derechos fundamentales y desarrollo para una vida digna. Por último está una síntesis y una actividad didáctica. Para el día de hoy vamos a trabajar el primer material llamado Trabajo, Sociedad y Dignidad Humana. Pero antes vamos a hacer lectura de la introducción. Dice que los derechos fundamentales en el trabajo, en los distintos procesos del desarrollo de la humanidad, el trabajo ha ejercido un papel determinante como factor clave en la construcción de relaciones sociales, de habilidades individuales y colectivas, y de la promoción y de la dignidad humana. Bueno, ¿qué son los derechos fundamentales? Son esenciales en el ámbito laboral, ya que garantizan la dignidad, la igualdad y la justicia en el entorno del trabajo. A lo largo de este componente formativo se analizarán la evolución histórica de estos derechos, así como los desafíos que enfrentan en el contexto actual, como objetivo de comprender cómo estos derechos no solo protegen a los individuos, sino que también promueven un ambiente laboral más justo y equitativo. Derechos fundamentales del trabajo
Bienvenido al componente formativo Derechos Fundamentales en el Trabajo. Este espacio nos ayudará a comprender la esencia de nuestros derechos laborales y su impacto en nuestras vidas. En un mundo donde el trabajo es un pilar fundamental de nuestras sociedades, es crucial que conozcamos y defendamos nuestros derechos. Conoceremos los derechos fundamentales en el trabajo. Aprenderemos sobre la política pública del trabajo decente y cómo construir una ciudadanía activa y consciente. A lo largo de este componente formativo, exploraremos cómo estos derechos son esenciales para el desarrollo integral de cada trabajador. Les invitamos a construir su propia lectura sobre el papel del trabajo en su vida diaria. Juntos exploraremos cómo los derechos que emergen de nuestras relaciones laborales son fundamentales para la dignidad humana y el desarrollo integral del trabajador. Bueno, continuamos entonces. Bueno, continuamos entonces. Iniciamos con trabajo, sociedad y dignidad humana. Entonces, en este primer apartado lo que se va a observar es la identificación de lo que es en la condición de dignidad humana desde diferentes ámbitos y cuál es el papel del trabajo, la sociedad y nosotros cómo nos vamos a desenvolver dentro de estos apartados, cuáles son los derechos humanos que nosotros como personas poseemos y dentro de la constitución política, cómo está enmarcada todo el tema de dignidad humana. Listo, vamos a iniciar entonces con la primera parte, que es la dignidad humana. La dignidad humana se entiende como un valor intrínseco de toda persona, es decir, todas las personas, sin importar la condición en la cual nos encontremos, eh, ya por el hecho de tener el derecho a la vida, poseemos el derecho y el valor a la dignidad humana. ¿Listo? Entonces dice que que la dignidad humana se entiende como un valor intrínseco de toda persona, que impide considerarla como un simple medio y exige reconocerla siempre como un fin en sí misma. Este planteamiento, inspirado en la filosofía moral de Kant, establece que la dignidad humana no puede subordinarse a otra ley distinta, salvo aquella que pueda erigirse como un principio universal válido para todos los seres racionales. Bajo esta premisa, la dignidad se constituye en la base fundamental sobre la cual se edifican los derechos humanos contemporáneos. La dignidad humana entendida como la base y el principio de todos los derechos. Dentro de la dignidad humana se pueden establecer unos lineamientos que son innegociables, son inalienables, son universales, son indivisibles, los cuales son el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda y el derecho a la salud. Dentro de estos cuatro derechos se encuentran, entonces, no, entonces la dignidad humana se encuentra emanada dentro de estos cuatro derechos inviolables. ¿Listo? Bueno, luego se encuentra la diferencia no, la definición de qué es la democracia. La democracia se concibe como una de las formas de gobierno en las que el poder político emana del pueblo y ejerce su beneficio. Tradicionalmente se ha caracterizado como el gobierno de las mayorías, en contraposición con formas políticas como la monarquía, donde gobierna uno solo, o la aristocracia, donde gobierna una minoría. Bueno, ¿qué es la democracia? Es una forma de gobierno del pueblo y para el pueblo, nacida a partir de la lucha de diferentes pueblos, regida por los principios de igualdad y orden, y se diferencia de la monarquía y de la otra forma de gobierno que es la tiranía, debido a que esta es donde el pueblo participa. ¿Por qué surgió? Por las injusticias sociales, por la desigualdad,
por la falta de derechos humanos y se dio fuerza después de la independencia de nuestros países latinoamericanos. Y se empieza a desarrollar a partir de la evolución de la sociedad, donde los pueblos ya inician su ejercicio sobre la participación ciudadana. ¿Cómo nosotros participamos dentro de la democracia como personas naturales? A través del voto, a través de la elección popular, a través de la elección de nuestros beneficios colectivos y particulares. En este caso hablamos de democracia y hablamos de también el tema, hablándolo de sindicalismo, como una forma en la cual nosotros podemos ejercer nuestra participación y nuestra voz, entendiéndonos como un equilibrio y una fuerza en contrapeso a las empresas, eh, dando a conocer los diferentes derechos que nosotros como personas, como trabajadores, poseemos. Bueno, en este caso también viene a prevalecer el derecho humano. ¿Qué son los derechos humanos? Dice que la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye un hito histórico en el desarrollo del derecho internacional y de la protección de la dignidad humana. El documento fue elaborado con la participación de representantes de diversas regiones del mundo y con la integración de distintos antecedentes jurídicos y tradiciones culturales. Finalmente fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París como un ideal común de respeto y garantía de los derechos fundamentales para todos los pueblos y las naciones. Entonces, de lo que estamos hablando ahorita, que a partir de la independencia se empieza a hablar de derechos, ya es hasta 1948 cuando se empieza a darle forma al tema de derechos humanos internacionales y ya se emanan dentro de una constitución política más asequible para todos. Ya dentro de la constitución política de Colombia empiezan a haber cambios y por último en 1991 con la lectura de la constitución política, la última que tenemos nosotros, se describen y se escriben nuevos parámetros donde ya empiezan a darse fuerza más colectivamente. Hablándolo del tema de dignidad humana, un tema principal, lo podemos integrar como dentro de la planeación de educación de los derechos humanos y señala que la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia ha definido tres lineamientos claros y diferenciables en torno a la dignidad humana. Entonces hablamos de la dignidad humana como autonomía, como integridad física y moral y como condiciones materiales de existencia. Hablándolo de autonomía, es entendida como la capacidad de toda persona para diseñar y desarrollar su propio plan de vida. Como integridad física y moral, hablamos que es lo que implica el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y en condiciones materiales de existencia, exige al Estado garantizar a cada individuo las bases mínimas para llevar una vida digna. De manera que, desde esta manera, desde el propio enunciado normativo constitucional, la dignidad humana se concibe como en una triple dimensión, como valor superior del ordenamiento jurídico que inspira y orienta la interpretación de todas las normas, como principio constitucional que guía la actuación de las autoridades y la configuración del Estado social de derecho, y como derecho fundamental autónomo, directamente exigible y protegido a través de mecanismos como la acción de tutela. Vemos aquí un material, video sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También observamos cómo ejerce dentro de la Constitución política este derecho y este valor, cuál es la fuerza que posee.
y hablamos del trabajo como derecho humano fundamental. Entonces, en primer lugar, es necesario reconocer el trabajo como un derecho fundamental en tanto constituye un medio indispensable para la satisfacción de las necesidades básicas humanas, el desarrollo integral de la persona y la consolidación de la democracia. Desde un enfoque social y de género se han diferenciado los espacios en los que se realiza el trabajo y se les ha asignado un valor desigual. Entonces, hablamos más adelante que cuáles son las dimensiones del trabajo. ¿Cuáles son los derechos del trabajo y en el trabajo? Y ya con este material ustedes realizan la lectura y desarrollan la siguiente evidencia de aprendizaje. Entonces, vamos nuevamente a la plataforma. Vamos a la guía de aprendizaje. Y en la página 15 encontramos entonces ya la primera parte de nuestra competencia. Entonces, página 15, actividades de aprendizaje de la competencia a ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y convenios internacionales. La primera actividad se llama comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad. Dice que la intencionalidad específica está basada en el marco de los derechos fundamentales en el trabajo para que la persona ejerza la ciudadanía laboral, valorando sus principios fundamentales y apropiando herramientas que le permitan protegerla y defenderla. Esta competencia, esta no, si este resultado tiene como duración 12 horas eh, para el desarrollo de esta actividad. Entonces, teníamos el material que acabamos de ver y la primera actividad es un taller. ¿De qué se trata el taller? Dice que se desarrollará por parte del aprendiz un taller a partir de las experiencias propias, familiares y de la comunidad. Para ello responda a las siguientes preguntas. Entonces, para el desarrollo de estas preguntas, ustedes van a hacer entrega de un documento donde estén explicadas desde su propio vivir, desde su propia experiencia, estas preguntas, ¿sí? Para esto van a desarrollar un título. El título, ¿cuál es el título de esta actividad? Entonces, el taller, ¿cierto? Van a hacer ustedes una introducción. Se va a encontrar en el documento la solución de las preguntas. Van a realizar el mapa conceptual que está a continuación, que ya lo vamos a leer, una línea del tiempo y sus conclusiones. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio y región? Hablándolo desde su contexto, desde su propio municipio, si usted vive en una vereda o si usted vive en una región específica, digamos que es la región andina, lo puede hacer desde la región donde ustedes se encuentren. Describa cómo es el trabajo en su región o municipio. Consulte información sobre los fundamentos de economía y realice o elabore una línea del tiempo en la cual ubique los periodos históricos de la producción y las principales características del trabajo para cada periodo. Bueno, acá hay una sugerencia, un documento, que van a hacer una investigación de cómo ha sido la evolución del trabajo a través de los tiempos. Dice que en el encuentro online su instructor va a hablar sobre las diferentes dimensiones del trabajo, antropológica, sociológica, económica y jurídica. Bueno, a continuación vamos a ver una pequeña presentación sobre estas tres dimensiones. Cuatro, perdón. Va a realizar la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo que se encuentra anexa en el componente formativo, en el material que acabamos de observar. Van a construir un mapa conceptual con los conceptos de trabajo, precarización, tercerización, deslaboralización y su relación con la dignidad humana. Bueno, vamos entonces a observar a continuación.
Las dimensiones del trabajo. Bueno, ¿qué es el trabajo? El trabajo es un fenómeno multidimensional fundamental para el ser humano. Antropológicamente, define la identidad y la supervivencia. Sociológicamente, estructura relaciones y jerarquías. Y económicamente genera valor y recursos. Jurídicamente se regula mediante normas y contratos. Los ejemplos son, el artesano es la parte antropológica, es un ejemplo de antropológico. Lo sociológico es, digamos, un equipo de trabajo. En lo económico se diferencia sobre el salario y en lo jurídico es el contrato laboral. Dentro de la dimensión antropológica hablamos sobre el ser. Entonces, el trabajo como actividad humana fundamental que transforma el entorno y al individuo, permitiendo la realización personal, la creatividad, la expresión de capacidades y la construcción de identidad. Ahora vamos a ver desde la dimensión sociológica cómo se ve el trabajo. Entonces, el trabajo entendido como un hecho social y un medio de interacción, cooperación, subordinación entre personas que genera cohesión social, estructuras de poder y conciencia de la contribución colectiva. Desde la dimensión económica, lo vemos desde el punto de vista de la producción. Entonces, el trabajo como factor de producción y fuente de ingresos para satisfacer necesidades, mejorar la competitividad y promover el desarrollo, incluyendo el emprendimiento. Y visto desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se ve el trabajo? El trabajo como una actividad regulada por leyes y normas que establece derechos, deberes, sanciones y relaciones contractuales que en este caso pueden ser dependientes o independientes entre los trabajadores y los empleadores. Entonces, ya en conjunto, estas dimensiones muestran que el trabajo es más que un empleo, es un acto de ganarse la vida que transforma al sujeto y a la sociedad y al entorno físico. Es el desarrollo de la persona desde los diferentes campos de acción. Listo. Bueno, vamos entonces a volver nuevamente al espacio donde ustedes van a entregar las actividades. Bueno, falta hablar un poco sobre el foro. Entonces ya vamos a hablar sobre el foro. Bueno, en el primer espacio que aparece acá del taller es donde ustedes entregan este primer documento. ¿Listo? En este espacio se encuentra el instrumento de evaluación, que es con el cual se va a evaluar este taller. Entonces, la rúbrica para la evaluación o para la calificación, entonces se va a tener en cuenta la portada de la introducción, la solución de las preguntas, las conclusiones y la bibliografía. También se va a tener en cuenta la redacción, el cuidado y el lenguaje. Y ya por último, pues se daría la apreciación final. Ahora vamos al espacio del foro. Foro sobre características del trabajo en el contexto local. Listo. Ya está abierto el foro para, si ustedes quieren ya ir subiendo el foro, también ya lo pueden hacer. Observando el anexo del foro, se encuentran eh, se encuentra un anexo de cómo ustedes pueden realizar y desarrollar una estrategia para que ustedes puedan realizar el foro. Entonces, ¿cómo realizo yo un texto argumentativo? Este es un recurso didáctico. Vamos a volver a la guía de aprendizaje. Encontramos entonces aquí la evidencia del foro. Entonces, ¿qué van a hacer en el foro? Van a responder estas preguntas.
van a responder. Entonces, acá dice que conformarán grupos de trabajo, pero en este caso lo van a hacer individual. Y van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes? Bueno, de acuerdo a las respuestas dadas en el trabajo anterior, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es seleccionar un tipo de trabajo en el cual ustedes puedan evidenciar condiciones de precarización, terciarización y deslaborización. Y luego, bueno, dice que en el grupo a través de un video representar mediante un sociodrama. Bueno, este lo vamos a omitir. Por este lado, vamos es a entregar un escrito, ¿sí? Van a responder las preguntas. Estas preguntas, ¿por qué el trabajo es un derecho humano? ¿Cómo es posible un mundo laboral mejor? ¿Qué principios promueve la Organización Internacional del Trabajo en el mundo del trabajo? ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas? ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes? ¿Cuáles son los derechos más vulnerados? ¿Qué implicaciones sociales, económicas y culturales y políticas tiene que las personas tengan o no derechos laborales? ¿Qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente y el ideal del trabajo para las personas? ¿Por qué es importante una protección especial en el mundo del trabajo para las mujeres, para los jóvenes? Y es importante la organización sindical para la democracia, sustente su respuesta. Responden estas preguntas y lo envían a modo de documento, ¿sí? Bueno, entonces estas son las dos evidencias que ustedes van a entregar para el día de hoy, para la primera actividad del día de hoy. Recuerden los tiempos. Recuerden que pues el trabajo es largo, entonces pues no dejarse en alcanzar de los tiempos para que puedan realizar todo pues al tiempo. Y pues este es el trabajo, esta es una de los espacios con evidencias más poquitas, porque pues ya la siguiente semana se trabajarían 4 evidencias, la tercera también. Entonces, eh, importante pues no dejarse en alcanzar de los tiempos para que puedan desarrollar óptimamente todos los trabajos. Listo. Espero que haya sido clara la actividad del día de hoy y pues quedo pendiente de cualquier pregunta, inquietud a través del correo electrónico o el chat de Sajuna. Bueno, que tengan una feliz tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.